Hola a todas, bienvenidas a mi canal, al blog y todo donde me encontráis. En el vídeo de hoy os voy a hacer un look, ¿vale? Y también quiero decir bienvenida a todos los que me estáis viendo desde Zona Glam, que es una revista digital para que estoy haciendo también unos artículos. Bueno, voy a empezar ahora, me preguntaron. Y entonces si me veis ahí también bienvenida y a ver si os gusta todo el look. El look que voy a hacer es un look con colores verdes, dorados y en principio iba a ser un look inspirado. Lo que pasa cuando iba a hacer el look no me iba al internet. Entonces tenía una idea más o menos cómo era el look, pero realmente no me acordaba bien. Sabía que eran colores dorados, verdes, pero realmente bien no lo sabía. Pero lo que he visto después es que parece bastante, ¿vale? Seguramente va a ser como una miniserie porque hay otro look de este mismo vídeo que quiero hacer y es un look que está en un vídeo musical de Taylor Swift, de una canción que se llama Our Song, que es de unos años pasados, que nunca había visto hasta ahora. Y este look es el que ella lleva justo cuando estaba hablando por teléfono y eso, ¿vale? Hoy no os puedo hacer el look entero, os voy a hacer como lo tenéis que hacer. Bueno, os voy a decir cómo lo tenéis que hacer, pero desde hace unos días tengo una infección en la cara y mejor que no pongo maquillaje, pasé de maquillaje y eso encima. No sé si se nota todavía, estaba aquí enganchado, está todavía un poquito rojo y no quiero ponerle productos, no hace falta, como no voy a salir a la calle tampoco, pues voy a dejarlo así, voy a decir cómo tenéis que hacerlo, pero no voy a ponerlo en este momento. Seguramente en el segundo vídeo ya os daré bien cómo yo pongo la base y entonces ya lo veréis ahí, ¿vale? Os voy a acercar un poquito para que podáis ver el look en los ojos. Este es el look. Es que está ahora saliendo el sol, ¿vale? Y os quería mostrar este porque ahí el eyeliner se ha ido mejor que el otro lado, pero bueno. Este look tiene tono dorado y verde, sobre todo verdes. Y nada, a ver si os guste. Y nada más, los colores, todos los productos los nombro cuando lo estoy utilizando, también lo voy a dejar abajo en la cajita de información. Y nada, espero que os guste y que queráis ir a ver el vídeo. Antes de empezar he lavado mis manos con un jabón que es antibacteria y no tanto para el maquillaje, aunque también, pero sobre todo porque llevo lentillas y para poner las lentillas no quiero ningún tipo de bacteria ahí, porque he escuchado cosas que digo, uff, mejor tenerlos limpios. Y también para el maquillaje, si tienes sombra en crema donde te metes los dedos, pues también puede ayudar. Primero vamos a empezar con un primer y voy a usar este. El día mismo que hice el look usé el Shadow Insurance de Too Faced porque quería tener un poquito más de duración y yo noto que, pues, que el de Too Faced es mejor que este de Essence, ¿vale? Voy a usar todos los mismos productos, bueno, no todos los mismos productos, pero la mayoría son los mismos productos que usé el otro día. Hay unos productos que cambio, ya os diré cuáles son. Son más que nada por razones de precio, que unos son más baratos que hacerlo. Como ahora no voy a salir a la calle ni nada de eso, pues para esa razón. Okay. Lo segundo que voy a utilizar es este. Es el Color Tattoo. Y es en el tono 45 Bold Gold. Seguro que ya lo conocéis todo, pero es este color muy bonito. Sí que he notado que ya los tengo medio año y sí que he notado que se seca algo.
¿vale? Pero hay un producto que quiero hacer un review que se puede usar para hacer que se pone otra vez fácilmente en el ojo, ¿vale? Pero no lo tengo aquí. Lo que vamos a hacer es coger todo el párpado móvil y coger esa sombra como base. Lo siguiente que voy a coger es otro color tattoo. Es este color. Y es el número 35 Taupe Taupe. Y para aplicar eso voy a coger una brocha en forma de pony. Este es el Mercadona, el antiguo. Y lo que voy a hacer es coger el color tattoo, coger un poquito de producto. Como veis. Y lo que voy a hacer es marcar la banana en la V externa. Esto para tener un poquito de... tener el look un poquito más oscuro en esa parte, ¿vale? No tiene que ser perfecto porque luego no vamos a poner sombra encima. Consiguiente, voy a coger este, que es un color Infallible de L'Oreal y es en el tono 27 Goldmine. Y es un pigmento y por eso lo mejor que podéis hacer es primero hacer los ojos, luego hacer la base de maquillaje porque va a caer. No va a caer tanto porque no es un pigmento muy suelto como por ejemplo los de Kiko, pero es un buen pigmento y es mejor hacer luego la base para luego poder quitar algún glitter que ha caído, ¿vale? Lo voy a aplicar con una brocha de Mercadona, esta que es de pelo de Marta, también de los antiguos. Y lo que voy a hacer, es coger el producto y voy a ponerlo justo en la parte donde puse la sombra en crema dorada, para así intensificar el look. Encuentro la mía. Lo siguiente que voy a coger es esta paleta. Y es una paleta que salió en el haul del mes pasado, de enero. Y el número 60, Rumble in the Jungle, es de los Absolute Eye Color de Catrice. Lo que voy a hacer es coger esa sombra verde y lleva como pequeñas partículas en verde y en dorado. Lo que voy a hacer es cogerla con esa brocha y es el Beige Shadow Brush de Real Techniques. Y lo que voy a hacer es aplicar con esta brocha en la parte externa del ojo, del párpado móvil. Y bueno, ahora lo voy a hacer con la brocha
pero como ya lo usé el otro vez, veo que no pigmenta tanto con la brocha que con el dedo. Entonces lo que primero voy a hacer es poner el color con la brocha para ya tener un poco de color y luego aplicar otro color más oscuro en la banana y luego con el dedo aplicar un poquito más para tener este contraste del oro y del color dorado y del color verde. Entonces, con eso vamos aplicando al toquecito. Y como veis lo aplico justo donde dejo el pigmento dorado. Vale, lo siguiente que voy a hacer es de la misma paleta voy a coger este tono que es un verde oscuro, militar. Voy a coger esa y lo voy a aplicar con esta brocha que es Deluxe Crease Brush. De Real Techniques. Y lo que voy a hacer es cogerla en el último extremo del ojo y llevar la banana difuminando los colores juntos. Y podéis coger, mejor lo que podéis hacer es coger poco a poco color y ya va poniendo el color en la intensidad que queráis. Es más fácil poner más color que quitar color. ¿Vale? Volviendo, vamos otra vez al pigmento para poner un poquito más de intensidad lo que se podía haber perdido poniendo color ahí. Lo siguiente que voy a hacer ¿dónde está? Es aplicar un color en las pestañas inferiores y voy a usar este lápiz Legend of the Sky y es el color 02 Like Leo's Pilot Jacket y es una edición limitada de Essence. Y voy a coger el lápiz fino que está a un lado. Lo que voy a hacer es delinear justo debajo de las pestañas inferiores para tener una base para luego poner el color más oscuro. ¿Vale? Es un long lasting de Kiko y es en el tono 0. Espera que se me va a acabar la batería. Y lo que voy a hacer con ese long lasting es justo coger el primer trozo de las pestañas inferiores. Donde todavía queda un poquito de pigmento, voy a ponerlo justo ahí para darle un toque más brillante.
Si no te queda, puedes coger otra vez pigmento, no pasa nada. Y con esa brocha, desde Real Techniques, es el Accent Brush. Real Techniques. Lo que voy a hacer es coger esa sombra oscura y voy a aplicarlo justo en esa parte y conectándolo con lo primero. Se terminó la batería. Vale, vamos a seguir. Y lo que voy a coger ahora es un lápiz negro para hacer el waterline, ¿vale? Voy a coger este, que es iArtist Cajal Duster, en el color Ebony. Y lo que a mí me gusta mucho, que este es un lápiz muy cremoso y se queda mucho tiempo en el waterline. Vale, lo que vamos a hacer es hacer el waterline abajo, las pestañas inferiores y de arriba. Vale. Vale, lo que se me ha olvidado yendo la batería, que se ha olvidado es hacer el arco de la ceja. Lo que voy a usar para ello es la paleta Naked 2 y el color que voy a usar es este primero, que es el Foxy. Ahora se ve como amarillo pero blanquito, que es el sol. Ahí lo ves. Que voy a coger una brocha, voy a coger esta brocha para aplicarlo. Esta es la brocha Bobby Dual Eyes y es una de las brochas que más me gusta. Venía en un kit, bueno, lo podéis comprar por separado por kit, y lo compré por el kit y me encanta. Es de una bloguera, creo que es china, y es muy buena. A mí me encanta esta brocha. Entonces lo que vamos a hacer es iluminar el arco de la ceja. Ahora viene mi parte favorito. Y a ver, lo que no sé es cómo va a salir, porque yo con los eyeliners soy bastante bruta. A veces me sale bien, a veces me sale bien, a veces no me sale bien. El eyeliner que voy a usar es I Love Style Essence y es un color ultra negro. Es para tener el contraste entre el dorado y el verde. Y lo voy a usar con esta brocha de delinear de Deli Plus, de los nuevos, que ya no se ve, que uso tanto. Es que yo veo que con esta brocha tengo más control que con la brocha que viene con el eyeliner. Entonces lo que voy a hacer es coger un poquito en la brocha y ir poco a poco. Lo que queréis hacer es hacer el contraste, un delinear muy negro y el color que ya está en los ojos. Y luego el wing lo podéis hacer tan dramático como queráis. Entonces perdonadme si no sale bien. Lo que yo hago normalmente es empezar en el medio, yendo de frente y luego abajo al final para hacer el abrigo. Y el truco que yo estoy haciendo ahora es una cosa que me dijo mi amiga que está en el otro blog conmigo, en el blog inglés, y es tener el ojo abierto mientras que estás haciendo el eyeliner. Entonces abajo tengo un espejo, estoy mirando abajo pero tengo el ojo abierto mientras que lo hago. Para así tenerlo muy cerquita a las pestañas, y como veis, aún así se puede hacer errores, ¿vale?
Luego para hacer el rabillo, lo que hago es otro truco que aprendí en una bloguera, pero no me acuerdo el nombre. Y es coger lo que es aquí la línea de la banana y ver que está abajo de ello, ¿vale? Ahí esta que salido un poquito mejor que el otro, pero tenéis que tener un poquito igualico. Como veis, este un poquito ha salido un poquito mejor. Que esto va de día va bien, va no bien, y ya veremos. Zoom, tío. Este One by One Volume Express es de Maybelline. Y es el tono Satin Black. Ahí. Y lo que... Bueno, este ha salido también en el haul, en el vídeo de compras. Y lo que dicen ellos, pues que cogen con el cepillo, cogen todas las pestañas bien, no deja grumos ni nada de eso. Y en los de abajo solamente voy a poner un poquito de color. Está hacia el look de los ojos. Luego, lo que hago siguiente normalmente, pero como ya he dicho que no lo puedo hacer ahora por tema de la cara que está bastante mal. Normalmente lo que empiezo con el concealer, y lo que usé el día es esta, que es Hard Candy Camouflage, y es una... Este es el tono light, ¿vale? Este es un concealer que viene así. Y es bastante cubriente. En los Estados Unidos se venden como en droguestería. Se vende en droguestería en los Estados Unidos. Es bastante barata y cubre bastante. También lo venden con un pequeño lápiz para cubrir tatuajes. Y cubre bastante. Entonces lo pongo en las ojeras, aquí abajo. Y en todas las imperfecciones que quiero ocultar. Normalmente lo que pongo primero, si tengo algún broguez, pongo primero este, que es de Natural Concealer de Kiko. Es el tono 4. Esto es verde, tiene el aplicador como los gloss. Y lo pongo en todos los sitios donde tengo rojeces, pongo ahí y luego pongo otro encima, otro concealer encima. Esa brocha, que es el Detailer Brush de Real Techniques, lo hago con eso, ¿vale? Y con los ojos donde tiene la sombra tienes que tener mucho cuidado, primero hacer ahí el concealer y luego la sombra. Lo siguiente que cogí, ese día como tuve que ir fuera para comer, y esa base de maquillaje,
que es el HD de Makeup Forever, y lo tengo en el tono N115, que es un tono muy ligero. Como yo fui a cenar con amigos, bueno, a comer con amigos, lo quería bastante buena, de alta gama. Tiene un dispensador así. Creo que me costó 40 euros, creo recordar. Y me gusta bastante. No es que cubre más que lo normal, pero claro, tienes el concealer para eso. Y nada, me gusta bastante. Y claro, como es más de alta gama y tal. Como he dicho, no lo puedo aplicar ahora porque no sé si todavía ve aquí que está todavía un poquito enganchado, un poquito rojo. Y no quiero poner producto si no necesito poner producto. Lo aplica con Stippling Brush. De Real Techniques. Es esta. Y esta brocha me gusta bastante para aplicarlo. No es demasiado grande. Mira, ese estilo. Bastante bueno, ¿vale? Para aplicarlo. Me gusta bastante. Vale. Luego, lo que falta. Tiene el contorno. Normalmente no lo hago porque no sé hacerlo todavía, estoy aprendiendo. Entonces lo siguiente que he hecho es aplicar el blush, el colorete, y cogí esta que es de Accessoire y es el número 6 Candle. Me gusta bastante, es un color, se puede comparar con lo que es el Rose Gold de Sleek Makeup, y se puede comparar, es un tono muy bonito. Es comparable, no igual, pero es comparable. Entonces lo puse en las mejillas, justo ahí, y lo hice con esta brocha, seguramente que ya lo conocéis, que es el Blush Brush, Real Techniques. Y esta brocha me encanta, me encanta. Es súper suave, no suelta pelo ni nada, me encanta. Entonces lo coge, lo aplica. También lo que tiene esta colorete es que te da un toque ya vivo a la cara, da un glow, y es bastante bonito. Y mismo, pues lo que hice fue aplicar ese lip gloss, que no se va a ver seguramente. Es un lip gloss que me dieron con el Eurofluido cuando compré el serum, y es un tono súper nude, súper transparente y todo eso. Hoy, como no voy a ir a ningún sitio, voy a aplicarme una muestra que me dieron. Es de IN y es el tono 152. Y es un tono, es rosita, pero como muchísimo brillo. Que no se va a ver ahí. Vale. Más que nada es un brillo. A mí me gusta mucho. Huele súper bien, ¿vale? Entonces voy a aplicar ese. Como ya tenéis los ojos bastante cargados, no queréis cargar también los labios, o sí, como queráis. Pero yo no pensaba que era una buena idea. Entonces me puse un libro bastante neutral, ¿vale? Eso es como quedaría. Claro, con toda la base de maquillaje se ve mucho más bonito. Entonces las fotos que voy a poner en el blog son del día entonces que hice el look. Pero para que tenéis una idea. Está saliendo otra vez sol. Vale. Que eso ha sido el look. Eso ha sido todo para hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.